no hay un solo mes de recuperación del consumo. La última recuperación que hubo el mes pasado fue simplemente estadística de medio punto. Este mes volvió a caer y bueno, el crecimiento económico es simplemente arrastre estadístico. No hay ninguna mejora a la vista, y Argentina, el plan económico de la Argentina se reduce exclusivamente a endeudarse, básicamente. Ahora han obtenido otros 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario, habiendo incumplido todas las metas, obviamente, que tenían en el primer tramo, pero acá hay un problema geoeconómico, es un soporte geopolítico que está llevando adelante la administración Trump al gobierno de Milei. Es un gobierno que regionalmente ellos quieren sostener, porque bueno, ustedes vieron cuál es el alineamiento que tiene Milei para con la política exterior norteamericana, es absoluto, es prácticamente una prótesis. Pero después, en términos de crecimiento económico, no hay absolutamente ninguna novedad, ni la va a haber, y la deuda externa es exponencial, no se puede pagar. Argentina financieramente está quebrada, lo que necesita es la ayuda sistemática de organismos de crédito, y bueno, el final de esta circunstancia no podemos saber cuándo en términos de temporales, pero sí sabemos cómo. Esto termina en una crisis muy importante. El formato de la crisis, cuál será la dominante esta vez. En el 2001 la dominante fue financiera, los bancos, la imposibilidad de la gente acceder a los depósitos, en marco de una crisis de empleo y de pobreza generalizada. Esta vez la crisis de pobreza la tenemos, yo creo que va a profundizarse, la crisis de empleo va a comenzar a desplegarse con mayor intensidad, ya está creciendo el desempleo de manera notable, y luego cuál será el factor que finalmente le dé forma a la crisis inexorable a la que caminamos, no lo sabemos, pero sí sabemos el final. En líneas generales es eso, no hay ninguna buena noticia en términos de la economía real y en términos sociales. Después, la cuestión financiera es muy volátil, están sobre... yo no me voy a meter en ese tema porque no me interesa ni lo conozco mucho, pero la verdad es que hay una devaluación muy importante en Argentina y eso se va a trasladar a precios seguramente. Ya los índices anteriores de 1.4, 1.6 van a quedar atrás. Seguramente este mes vamos a tener un aumento breve, leve en la inflación, con lo cual el principal logro del gobierno, entre comillas, va a quedar desvirtuado. Y digo entre comillas porque vos sabés que la inflación que se mide con un índice de precio consumidor que está muy desactualizado. Tiene la estructura de gasto del hogar del año 2005, donde, bueno, el peso del transporte, la energía era mucho más leve que el que existe hoy. Hoy el ponderador le asigna a los gastos de energía, o sea, tarifas y transporte en un hogar, el 10% del total del ingreso. Todos sabemos que la energía y el transporte insumen casi el 30% del total del ingreso, cuando no más, sobre todo en los sectores populares que utilizan la energía de manera intensiva, porque en este caso en invierno para calefaccionarse la mayoría de los sectores populares utilizan todavía la electricidad y con electrodomésticos de muy bajo rendimiento. O sea, estamos en una situación muy crítica. Eso les da la inflación que les da, con ese IPC tan desactualizado. El INDEC tiene un IPC actualizado. Este fue hecho con la encuesta de gasto de hogar del año 2005-2006. Tienen ahora en gateras un nuevo índice de precio más actualizado, que por lo menos tenga algo que ver con la estructura de gasto de los hogares, pero todavía no lo sacan porque, bueno, eso pondría en duda claramente el logro del gobierno, que es la baja inflacionaria. Pero me parece que más allá de lo que haga el INDEC o no lo haga, todos nos damos cuenta que Argentina combina aumentos de precios con una caída de ingreso del hogar descomunal. Entonces, en la inflación bajó. Bueno, pongamos que sea cierto que la inflación es de 1,4. Bueno,
1,4 en términos macro. Ahora, si vos le agregás una caída de 10 puntos en el poder adquisitivo del hogar, vos tenés que también calcular que ese 1,4 se articula con una caída en los ingresos de 10 puntos, con lo cual el poder adquisitivo cae casi 12 puntos. O sea, hay que ver cómo se mide, de qué manera se mide la inflación, con qué instrumento estadístico y, por otro lado, qué pasa con los ingresos del hogar. Porque si los precios se desaceleran, pero se desacelera mucho más el ingreso del hogar en términos de poder adquisitivo real, la baja de inflación es un artificio estadístico, pero para Artemio, la unidad de análisis hogar eso no está pasando. tengo una consulta ahí que venís hablando un poco, lo nombraste sobre las cuestiones del salario formal y que nombraste brevemente también las cuestiones de mayor aumento del salario informal. Bueno, sobre todo la juventud es la única fuente de ingreso que estamos teniendo, la única opción de un trabajo es de manera informal. Bueno, a partir de toda la transformación del mundo de trabajo de este siglo también, bueno, a partir de Menem en los 90, que la única opción ahora, un poco el sueño del joven es tener un monotributo, también cómo pensás de esa forma en la que nosotros podemos acceder a un trabajo y cómo esto también influye actualmente y se ve más intensificado con el gobierno de Milei, con todo esto que estás hablando. Bueno, con este modelo lo que cabe esperar es que esa situación empeore, no solo para los jóvenes, pero en particular para las franjas juveniles. Siempre tuvo el doble de tasa de informalidad, o casi yo no te diría, un 60% más de informalidad que el promedio, el tramo juvenil. Lo mismo pasa con la caída salarial, siempre el salario promedio es del tramo joven es el 50% del promedio general. Eso, con este modelo socioeconómico, lamentablemente solo cabe que empeore. La perspectiva es que podamos ponerle freno a este modelo y cambiarlo. O sea, en la medida en que el neoliberalismo, en esta etapa ya casi neofascista, siga profundizando el modelo socioeconómico, que lo inauguró la dictadura. Mirá, cuando Perón, ustedes son súper jóvenes, pero esto es muy clave. Cuando la última encuesta permanente de hogares con Perón, con el modelo sustitutivo, el segundo, el nivel de informalidad era en promedio de 8 puntos en octubre del 74. Asume la dictadura, la informalidad comienza a crecer de manera notable. Ya a la salida de la dictadura, los niveles de informalidad estaban cercanos al 15%, siguió creciendo durante la etapa de Alfonsín y Menem. El neoliberalismo siguió casi intocado, salvo la etapa Griswold. El neoliberalismo fue el modelo que hegemonizó toda la apertura democrática en Argentina, y cuando se interrumpe por fin en el año 2003 con la asunción de Néstor Carlos Kirchner a la presidencia, Néstor asume con 50 puntos de informalidad, habiendo sido el inicio en el 74 del 8%. Es evidente que es un efecto del sistema neoliberal informalizar a la población económicamente activa.